Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Para ser consecuente, como siempre aspiro ser, debo de mandarle un corto mensaje a una persona que yo he querido siempre, a él, a su madre, a su familia, Luis Salvador Estrella Mueces, Luigi. Él me envió un libro, Salvador Estrella Sadalá, del complot a la gloria. Y en el programa pasado yo hice una alusión prometiéndole que haría el esfuerzo de leerlo porque ya los caracteres son pequeños, las letras, y ya para mí resulta un poquito complicado ponerme con los libros a luchar. Y me he tenido que auxiliar muchas veces con lupa. Se explica por los 95 que ya estoy camino de ellos. Pero le prometo a mi sobrino, Luigi, que lo voy a leer, aunque sea a tientas. Comencé interesante. Su padre fue una figura innegablemente de gran valor y muy serio, muy comprometido con su país. Y su madre fue objeto del amor de mi madre y de mi tía, otra madre, Diana Delia. Son recuerdos de aquellos días terribles que pasara la familia siendo vecinos. Pero no se ha desvanecido la amistad ni ha desaparecido el afecto entre nosotros, gracias a Dios. Salvador Estrella Sadalá, del complot a la gloria. Su autor, su hijo, Luis Salvador Estrella Mueces. Vamos a ver cómo lo puedo terminar. Es una empresa, pero la intentaré. Hoy, la nota luctuosa debe de ser la muerte que finalmente llegara en Colombia a procurar al senador Miguel Uribe Turbay. 2 meses de lucha de médicos formidables en un centro clínico de gran importancia nos dieron la ilusión de que podría salvarse. Pero a última hora hizo una infección, algo ya para llevárselo, y murió. Hemos estado viendo en Caracol especialmente, están pasando muchas de las intervenciones de ese joven de apenas 39 años, hijo de Diana Turbay, hija a su vez de Julio César Turbay Ayala, que fuera presidente de Colombia. Ella periodista de fuste. En un momento en que estaba junto a delegados del cartel de Medellín en una diligencia de investigación para un reportaje importante, llegó la fuerza pública, llegaron las autoridades especializadas, hubo un tiroteo y murió. La mató el cartel. Como una manera de... Creo que fue entonces cuando Gabriel García Márquez tomó la decisión más drástica y amarga de, propiamente, no sé, sin decirlo, apartarse de muchas de las deformaciones que estaban circulando siempre alrededor de esas cosas. Y escribió aquello de Crónica de una muerte anunciada. Diana Turbay,
Ahora aparece la foto de ella con Miguel, un niño de 5 años. Muy conmovedor todo. Para Colombia, innegablemente, es una pérdida. Era un candidato formidable, de centro derecha, brillante. Era el delfín de Álvaro Uribe, que guarda prisión domiciliaria, por Dios. Algo inaudito. Fruto de las persecuciones y de las bajezas de la política. Creo que el panegírico que se leyera en su enterramiento lo escribió Álvaro Uribe. No lo conozco, ojalá lo publiquen para poderlo conservar y quizás leerlo. Hubo una nota ahí triste para Colombia. El funeral fue muy concurrido, pero hubo una falta muy significativa de la gravedad de los conflictos. El presidente Gustavo Petro no pudo estar en el funeral. Según trascendió, la familia le pidió que se abstuviera de ir, que no fuera a su enterramiento, quizás previendo que podían surgir algún desorden que no era lo apropiado. Hay tanto odio y hay tantas desavenencias y desencuentros que es un medio social delicadísimo Colombia en la actualidad. Está bordeando abismos, que no ha sido en ella infrecuente, pero ahora hay quienes piensan que está pasando algo muy grave. Miguel Uribe Turbay, senador de Colombia, candidato a la presidencia, precandidato, asesinado, murió, y ya su alma se encuentra en el santo seno del Señor. Que Él tenga piedad y le dé eterno descanso y paz a sus restos. Para el pueblo de Colombia, el sentido pésame nuestro, desde aquí, desde este humilde programa. Bien, hoy al grabar viernes 15 de agosto, Dios mío, Alaska, el estado de nieve de Estados Unidos, allá sobre Canadá y debajo del Báltico, que fuera en un tiempo territorio de Rusia y fuera negociado hace ya siglos. Y se va a producir una reunión, se debe de estar produciendo una reunión en el momento en que esto se graba, 12 del mediodía del 15 de agosto, entre dos hombres increíblemente interesantes, que muchos, y yo me encuentro entre ellos, debo decirlo, entendemos que han tenido misiones por delante para sus pueblos. Lo de Trump ha sido tan obvio que se vio durante el intento de asesinato en la campaña y en los sucesivos intentos de repetirlo, el magnicidio, y acompañado por un grupo especial de ciudadanos norteamericanos de gran carácter y de conductas muy serenas y severas, forman una especie de grupo de acción y han producido conmoción en el mundo.
Donald Trump ha tomado iniciativas y ha hecho cosas que se puede decir el mundo del tiempo de Trump está cambiando sorprendentemente. En estos días, una nota periodística lamentable decía que los que somos aficionados o partidarios de Donald Trump tenemos que tener cuidado porque él declaró al cartel de los soles terrorista, ordenó a sus ejércitos obrar por sus medios propios contra ese cartel, puso a precio la cabeza del presidente Maduro de Venezuela a $50 millones, y que tuviéramos cuidado porque nosotros habíamos sido intervenidos en otro tiempo y si se producía una intervención en Venezuela, algo que corresponde más bien al lenguaje de hace 40 años. Intervenciones políticas, nuestra Constitución la prohíbe en el artículo 3. Salieron la cuestión de los embargos, $700 millones de Maduro, se dice, y de testaferros en bienes en República Dominicana. Creo que se ha llegado a pedir la extradición, no se sabe ante quién, ante el propio Maduro. Pero bien, esa situación es un tanto rezagada, está fuera del contexto actual del mundo. Esa lucha que hay contra el terrorismo no es irreal. Esa lucha real y en aumento que hay contra el narcotráfico internacional no es irreal. La Marina norteamericana y la aviación norteamericana se van a encargar de cuidar el Caribe, de que no pase droga por el Caribe. ¿Hacia dónde? Hacia Haití, Catacumbo, como dijera el presidente de Colombia, pasando por Venezuela y de Haití a República Dominicana para seguir a Europa, Canadá y Estados Unidos. Parece que ya el Pentágono tiene las instrucciones para que sus fuerzas eviten el acarreo por mar o por aire de esa droga. Habrá que ver cómo se desenvuelven los contenedores de los barcos mercantes que vienen a parar a nuestros puertos de gran calado. Cómo se va a desplegar ahí la autoridad nacional con la autoridad extranjera en trabajo conjunto para poder enfrentar a ese poder paraestatal de la droga que no se quiso oír nunca hablar acerca de sus peligrosas posibilidades de adueñarse del poder, las que hiciera al menos este abogado ya en el final de la vida, se lo recuerda a su pueblo durante más de 3 décadas, durante más de 4 décadas, más de 40 años. Insistí, se lo dije de 1000 maneras al pueblo, se lo dije a los norteamericanos dentro de los programas de colaboración internacional para la lucha. Le advertí sobre cómo la iniciativa Mérida y el Plan Colombia lo que haría no sería otra cosa que empeorar el conflicto y la tragedia en el Caribe, que nos iba a desbordar y aplastar, porque el narco iba sencillamente a derramarse hacia el Caribe.
Todo eso dicho, no aquí, dicho incluso en el propio Departamento de Estado y en los lugares donde oficinas tan importantes como aquella que dirigía el general Barry McCaffrey, en los eventos que preparaba hoy viejo anciano, este abogado prevenía y decía y advertía. No fue oído. Sí, como no, se me dispensó una placa distinguiéndome por el trabajo formidable, por el hecho de haber descongelado la posibilidad de negar la extradición. Vino el propio general McCaffrey y nos ofreció, aquí lo tengo colgado en una especie de testimonio, en una placa. Nada. Vinieron entonces los problemas internos de Estados Unidos, el ataque a las torres, la guerra en Irak, se fue Estados Unidos, la tutela logística en el Caribe y el narco aprovechó plenamente. Y se ha adueñado de muchos aspectos y sectores de poder en la República Dominicana. Ahora bien, eso que se discute hoy en Alaska entre esos dos hombres, Trump y Putin, es quizás la situación más delicada que pueda existir en el momento. Porque van a tratar como tema central de seguro la paz, la cesación de la guerra en Ucrania. Trump y Putin desde hace algún tiempo desarrollaron una especie de amistad un tanto pintoresca. Desde el año 20 antes ya se sentía como que había una interrelación de afecto personal y respeto entre ellos. Trump llegó a desarrollar casi una convicción de que lo llevó a decir que cuando él ganara las elecciones en las 24 horas subsiguientes la paz vendría. Era un error, quizás un voluntario, intencional, para levantar el ánimo del mundo que está bajo la amenaza de esa guerra que ya lleva cientos de miles de bajas de parte y parte de ese ejército, que ha sido cruenta, difícil y que ha tenido desgraciadamente a Europa, la Unión Europea, como un avivador incesante de que esa guerra no se puede bajo ninguna circunstancia congelar, que lo que hay que hacer es adelantar la guerra, ganar la guerra. Un absurdo. Ganar la guerra a Rusia con 27.000 misiles de cúpula nuclear a una superpotencia. Pero es loco que han estado. Bueno, ya conocemos cuáles fueron las posiciones que Trump asumió, el retiro del apoyo que se le hizo de Estados Unidos a Ucrania. Ahora, la última versión, el señor Zelensky dice que si se cede una pulgada del territorio de 1 metro del territorio de Ucrania, Rusia posiblemente tendrá que declarar la Tercera Guerra Mundial. Esto asociado al hecho de que hubo la denuncia de que había un plan para hacer volar la planta nuclear más grande que hay en Europa, en Zaporilla, en
Y se entiende que si eso es objeto de un sabotaje de los propios ucranianos fanatizados con la guerra, la hecatombe vendría. Se han hecho amenazas muy serias, ¿no? Se han calculado los minutos o los segundos que duran los proyectiles para llegar a París o Londres. Señores, no estamos hablando pamplinas. Esos son los niveles de mando del mundo. Se van a reunir allí, no en Anchorage, la ciudad capital del estado. Creo que en una base militar, no sé de qué lado, si de Rusia o de Estados Unidos. El hecho de que hayan seleccionado Alaska como escenario para ese encuentro, a mí me lució prometedor, porque está el antecedente de como Trump propuso comprar o hacerse cargo de Groenlandia, cercana en el Báltico, y lo consideraron una grosería y una cosa totalmente absurda hacer esto en Alaska. Trae el recuerdo de que Alaska fue negociada, vendida por Rusia a Estados Unidos. El hecho es que estamos bajo una presión de expectativas. ¿Qué va a ocurrir? El otro, el de Rusia, frío, con una experiencia enorme en la inteligencia del Estado, cuando era Unión Soviética, tiene ya 25 años gobernando a Rusia. Pero ambos tienen algunos vínculos que yo he considerado siempre dignos de ser mencionados. Ambos son cristianos, uno ortodoxo y el otro no sé a cuál de las iglesias protestantes pertenece, no lo tengo presente, cristianos. Ellos tienen conciencia del alto peligro para sus pueblos y para los pueblos del mundo. Quienes lucen más excéntricos, más escépticos, más tormentosos, paradójicamente, son los países avanzados de la Unión Europea, Alemania, Francia, la propia España, están todos engrifados. Solo le falta decir, y van nuestras tropas, que entonces sería el principio de la tercera. La tercera significa el apocalipsis. Como se advierte, lo que se va a negociar o se está negociando en estos momentos, en que se firma este humilde programa en el Caribe, en una oficina de un viejo abogado en retiro, es la paz del mundo. Porque si los grandes negocian la paz de Ucrania, no hay duda de que también van a negociar entre ellos cómo hacer la paz en Medio Oriente, que es una de las mechas que siempre ha sido más activa, enseñando la peligrosidad de esas guerras que pueden conducir a la tragedia de todo el orbe, si es que se pasa a la escala en términos nucleares. Es decir, que sería una paz lograda para Ucrania y favorable para propiciar la muy difícil de Medio Oriente. Yo espero en Dios que ilumine a esos hombres
y les dé una potencia aún mayor de la que tienen para poder hacer una paz justa, no hay duda, en que quede asegurada la suerte del mundo, que hay muchos medios para hacerlo, y se han esbozado algunos. Y la de Medio Oriente, que es muy delicada, muy antigua, muy antigua, difícil de manejar, que pues, precisamente en la semana yo en la pregunta publiqué la primera parte, no, las dos partes ya, los dos miércoles, de la guerra sobre Medio Oriente de un modo muy singular. Por el título ustedes se darán cuenta. Sus discursos proféticos como ramos de flores sobre las tumbas, sus tumbas lejanas. Yitzhak Rabin, Yasser Arafat. He transcrito 4 discursos, 2 recibiendo el premio Nobel, una conferencia y un discurso de ambos, en el año 1994. Y el mismo 94, meses después, en España, en Asturias, recibiendo el premio Princesa de Asturias. Lo coloqué en la pregunta, lo coloqué a los 4, como una manera de rendirle honor espiritualmente a aquellos 2 hombres que se formaron en la guerra desde adolescente. Uno fue jefe de ejércitos, importantísimas guerras terribles. El otro, Arafat, ya se sabe, Al-Fatah y el movimiento y aquella lucha en Líbano y Chatila. Se criaron en la sangre y las lágrimas y la destrucción. Sin embargo, convergieron en Camp David. Ahí actuaba el presidente Bill Clinton como una especie de árbitro amistoso y se llegó a intentar la paz, que desgraciadamente fue malogrado el intento con el asesinato primero de Yitzhak Rabin en el 95, meses después, por haber intentado la paz. Una barbaridad. Y el de Arafat, años después, pero se sabe bien que fue anulándose en su salud, se le fue matando lentamente por haber intentado la paz. Al ver el contraste de aquellas aspiraciones tan hermosas con el panorama de hoy, uno lee los discursos y lee las noticias de lo que está ocurriendo hoy y lo que ha ocurrido en esos últimos 30 años como terrorismo, como guerra, como daño, es para echarse a llorar. A mí al menos me produjo una impresión que me llevó a las lágrimas. Cuánto daño, cuántas muertes, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, Dios mío. Naturalmente, Trump es otra cosa, Putin es otra cosa. De gran poder ambos pueden tutelar una paz en Medio Oriente, tutelarla. Incluso hay uno de los discursos de Arafat, que invita a Estados Unidos, a Rusia, a la Rusia de entonces,
estaba ya liberándose del imperio social de la Unión Soviética en 94, a contribuir a hacer la paz. Ya Trump comenzó a armar el Grupo Abraham. Ya hay 4 o 5 estados importantes árabes que han reconocido a Israel. Y la idea es que se le dé espacio en la Cisjordania y territorio para el nuevo estado y que ambos se respeten y se reconozcan. Todavía está la renuencia de Netanyahu, que naturalmente está obrando con dureza, pero frente a un acto terrible como lo fuera el 7 de octubre de los 1.300 asesinatos y los 400 rehenes tomados. Las consecuencias han sido horribles. En fin, yo quería no dejar de tratar esto porque pensé que me haría daño con una noticia tan importante, tan clave, pasar en el programa de largo, sin mencionarla, sin ocuparme de ello. Ahora bien, entre nosotros se produjo un hecho que a mí me ha servido para reflexionar más hondamente de cuanto lo he hecho en los últimos años. Un fallo judicial, un tribunal colegiado de primer grado dictó sentencia en el llamado caso Antipulpo. Acusado fundamental, un hermano del presidente Danilo Medina, una hermana, funcionarios importantes, el Antipulpo. Y algunos amigos se me acercaron para decirme, algunos bajo asombro y alarma, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Conmovidos por la penalidad mínima de 7 años, que con los mecanismos del código actual y suspensión de sentencia y reducción de rigor, es no poner nada y descargos. Bueno, yo les digo a ellos lo que les voy a decir a ustedes. Para mí no fue una sorpresa. Y tengo la ventaja de que este programa me apoya, porque lo tengo grabado todo. Desde hace mucho tiempo yo dije, no quiero comentar casos judiciales desde la calle. Los tribunales deben de ser respetados. No ponerse desde la calle a hacerle censuras que pueden ser injustas. Pero, dije siempre, encuentro extraño y no me gusta que el Ministerio Público, que está servido por gente muy idónea, muy respetable en ese nivel, esté trabajando con tanta intensidad en la procuración de pruebas, que llegue esto a producir una especie de saturación probatoria, abrumadora, como decía una de las jueces a raíz de dictar la sentencia, que el Ministerio Público había llevado cargamentos de pruebas, pero sin explicarlas. Algo así. Y yo me dije, es peligrosa esta situación, porque son hechos tan graves, son hechos tan
perversos, tan comprometedores, que cuando le fueron ofrecidos por la prensa y por la comunicación general al país, el país se quedó de una pieza. ¿Y esto qué es? Esa acción de fondos públicos en niveles de cientos y de miles de millones de pesos y dólares. Eso es inconcebible. Hubo un año, a raíz de la exhibición de las primeras diligencias, en que el país estuvo conmovido. Sin embargo, se notó que se fue sembrando una especie de sombra y silencio. Y ese expediente, ese y los demás, como que se han fugado de la atención pública, al grado de que en una oportunidad, no hace mucho tiempo, yo dije, señores, están conociendo este caso de Antipulpo en una forma tan callada y secreta, viéndolo desde la calle, que cualquiera podría pensar que se están celebrando las audiencias a puerta cerrada, cosa que no es verdad. Creo que se conoció con audiencia pública y contradictoria, puertas abiertas, pero ahí comenzaba la otra dimensión de mi preocupación. El hecho es muy grave. Se puede considerar como un fracaso total de la República Dominicana. Un fracaso total de la República Dominicana, porque sus instituciones, sus poderes públicos, frente a una luz tan tremendo de hechos de corrupción, no han sido capaces, sus instituciones, repito, de sacar consecuencias condignas, serias, conforme a derecho, para establecer las sanciones correspondientes. Le decía yo a esos amigos, y miren, esa recolección de datos minuciosos tan abrumadora es peligrosa. Llega un momento en que los propios jueces que allá habrán de conocer de ese caso, todavía no había llegado a fondo, se abruman de tal forma que hasta se desalientan del estudio y del interés, que muchas veces yo lo asocio a un adagio popular interesantísimo, porque el pueblo tiene su manera de decir las cosas. El que mucho abarca, poco aprieta. Hay 4 o 5 hechos fundamentales, punto. Fíjese sobre eso. El resto se tratan, pero lo fundamental, lo que pueda servir. Ahora, ¿son los jueces, las juezas, las responsables de esa situación? No. Lejos de mi intención está imputarla de venalidad, de soborno, no. La culpabilidad es más vasta, más grave, más preocupante. Es de la sociedad, es de las instituciones, es de los sectores. Ese silencio, que no salía en una sola versión de las audiencias, que fueron fatigantes, según se conocía a veces por rumores. No era un silencio cualquiera. Era un silencio en periódicos, en redes, en todas partes. Algo que se le presentó a América Latina como el sumum, el Everest del escándalo de corrupción pública. Se vació lentamente la ira pública, porque los pueblos son así. Se dejó la presión, se dejó el escándalo
se fue dejando, ocurrieron cosas penosas que también advertimos aquí. La llamada, lo que yo llamé la parranda de la delación premiada. Ya venía de Odebrecht dando sus escándalos. Aquí comenzaron imputados a devolver cientos de millones de pesos. Y se entendía, se decía claramente, todos están negociando. Una especie de principio de oportunidad especial. Lo dejaban fuera de juicio porque devolvían 300, 400 millones. Dios mío. Pero sus declaraciones, se iban invalidando, iban haciéndose inadmisibles, porque esa fuente de pacto, de negocio entre acción pública y dinero, Estado y dinero, no es recomendable. Lo recomendable es mantener cierta pureza, cierta integridad en la procura de la verdad en justicia para ejemplarizar a todos los demás. Esto lo produjeron estos señores. Miren cómo se les juzga y castiga. Fracasó la República Dominicana en ese empeño. Y se fueron dando casos que yo iba notando lentamente y dije, caramba, la verdad en justicia es la meta suprema. Alcanzarla, la disputa de la tribuna, la acusación y finalmente la decisión de los jueces y cortes. Ella duerme en un árbol alto y noble, de silencio, porque existe otra dama muy importante, la presunción de inocencia, que cubre totalmente al autor de hechos graves. Entonces ocurre que cuando la acción pública va a buscarla en el árbol donde está y decide no ir por el tronco, sino por los ramos, es un fracaso seguro. ¿Quién era el tronco de todos esos hechos? ¿Quién? El jefe del Estado. Porque eran hechos que no se podían cometer sin que él lo impidiera, lo autorizara, es decir, estaban bajo su férula. Es más, hay testimonios, aquel de la Oficina de Obras del Estado, recuperación y reparación de obras del Estado, testimonios muy graves donde decía, en un momento que dijo, el dinero hay que buscarlo donde sea. Y entonces ese tronco se respeta y no se le entrevista siquiera. Es más, hubo un momento en que un representante del Ministerio Público, que quiero reconocerle su empeño, porque hicieron un trabajo denso y responsable, pero dijo que había 74 menciones en los expedientes del señor presidente Danilo Medina, hecha por imputados, por testigos y cosas. No fue entrevistado, llamado a la Procuraduría, no imputado, algo como una vaca sagrada. A eso influía de un modo bastante efectivo
la doctrina de otro expresidente, Hipólito Mejía, que declaró en forma tajante: los presidentes no son perseguibles, los expresidentes no son perseguibles, no puede ser, y él lo decía en base a su propia jurisprudencia, porque él en el año 2001 mandó un oficio de 3 párrafos a la Corte de Santo Domingo y dejó sin efecto la presencia del Estado en un juicio que había condenado a 20 años a un expresidente de la República y a muchos oficiales de policía. Ventilado 2000 horas por televisión. Sentencia que dictara un juez inolvidable, Juan María Severino. El Estado no tiene interés en eso, es una persecución política. Se desinfló en apelación y no hubo castigo para esa gente. Yo dije entonces, este es un ejemplo perverso y peligroso que va a animar a que se produzcan otros casos parecidos. Y la República va a sufrir más, como si yo estuviera viendo lo que vendría 10 años, 15 años después. Mírenlo ahí. Entonces, ¿quién es responsable? El presidente de la República cometió errores. Y yo me inquieté tanto, porque le aprecio y lo respeto y considero que es una persona bien intencionada, que me metí en escribir artículos bajo el título de un anciano, consejo de un anciano a un joven presidente. Y dije, el presidente está cometiendo un error, se está autolimitando, quiere modificar la Constitución, que es una práctica indeseable y peligrosa, para él mismo y los demás queden impedidos para siempre. Yo decía, presidente, basta con la expresión de su voluntad, no se aísle, no se recorte. Pero él tenía entonces muchos gestos importantes en vivo. En la cuestión internacional, el muro, las posiciones frente a Haití, y sobre todo, él al Ministerio Público lo consideró independiente. Llamó a 2 damas interesantísimas de la sociedad nuestra, la actual procuradora y la ex procuradora Miriam Germán, Jenny Berenice Reynoso, y le dijo, no respondan a nadie en absoluto, ni a mí siquiera. Yo dije, un error, porque es una cultura presidencialista la del pueblo. Es más, puse un ejemplo sobre otros fundamentos. Estados Unidos, el modelo de la democracia mundial. El presidente de Estados Unidos designa los jueces de la Suprema Corte de Justicia y los fiscales generales, aunque tiene naturalmente el freno de tener que enviarlo al Senado para su aprobación, pero lo designa él. ¿Qué ocurre? Que cuando se va vaciando esa presión, se enfrían los ánimos punitivos. Se piensa, pues esto es un poder, un candidato que aparece abruptamente y dice, estoy volviendo a cobrarle al pueblo lo que me debe. El hombre que no había sido llamado a la Procuraduría para ser entrevistado, Danilo Medina, y que hace unas cuantas semanas dijo, esos casos están pendientes de ser resueltos y van a ser resueltos prontamente. Y después entonces se le consulta sobre los problemas
internacionales nuestros, bueno, y se lleva a las Fuerzas Armadas y allí hace, bueno, para la generalidad de la población dicen, pero lo están amnistiando. Hay una amnistía social, pero con cierto apoyo de la circunstancia política en que está el presidente. Y los presidentes tienen que reaccionar contra esos peligrosos riesgos. Porque esa situación hoy pasa aparentemente sin consecuencias. Pero viene la soledad del poder. Vienen los problemas de la presión de la crisis económica. Viene el tiempo político. Y viene un renacimiento de los rencores y las acusaciones. Por Dios, no merecía el presidente meterse en esa botella de conflictos que ya la tiene. ¿Por qué? Porque para la gente simple, que no puede explicar esa situación del fracaso, del castigo penal, que no tiene la visión que yo tengo, por ejemplo, sobre la crisis creada por el silencio de los responsables de informar, hasta las propias ONG esas viciosas, que vivían siempre muy activas en su ética, silencio absoluto. El empresariado, silencio absoluto. Silencio total. Quedaban las tres muchachas, las tres juezas, frente a ese silencio. Bueno, se dio lo que se dio. No son las responsables, ¿eh? Yo estoy seguro que si se hubiese mantenido eso en televisión, eso en la crítica, en los editoriales, en la revelación de las pruebas, etcétera, esa sentencia no hubiera sido así. Esa sentencia no hubiera sido esa sentencia que se dio. La idea es que esto a mí me llevó a reflexionar más hondamente. Y me refugié en unos versos que yo a veces cito cuando surgen esas situaciones tan penosas, tan lamentables. Unos versos simples. No digas nada. Cuando quieras hablar, quédate mudo. Que un silencio sin fin sea tu espada y a la vez tu perfecto escudo. ¿Cuántas cosas tengo yo que decir después de haber hablado millones y escrito millones de palabras advirtiendo del desastre? Sin embargo, como estoy ya en los confines, esa es la reflexión. Lo que pueda venir, que Dios nos ampare. Porque al final eso genera rendición de cuentas. Y uno no sabe en los términos que eso se desarrolla. Puede ser en términos democráticos, pese a que los partidos mayoritarios son mudos, a remate mudos sobre esas cosas, o puede ser por levantamientos populares incontrolables. ¿Entendido? Esas son de las posibilidades que se le abren a los pueblos. Pero yo no quiero seguir con estas quejas. Voy a dejar que sigan los comentarios, si es que vienen, porque el silencio se puede prolongar. Vienen otros casos, será lo mismo, evidentemente. Y me queda el dolor, me queda la pena
de que mi país, mi República Dominicana, que tanto empeño y tanta ilusión tuvo en que estas nuevas versiones de poder impusieran consecuencias a hechos de ese tipo, fracasó totalmente. Vamos a ver en los próximos programas y en las próximas preguntas por entregar qué puedo yo imaginar y decir más sobre este tema tan penoso. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, en su canal 33 a las 11 de la mañana de Claro, 33 de Claro, y que los canales de Claro, 52, el canal 52 de Claro y 22 del cable de Teleimpacto, a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche de domingo reproducen nuestros contenidos, que asimismo estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Con la gracia de Dios esperamos y los dedos cruzados porque Alaska, el estado de hielo, arroje la paz sobre el mundo. Gracias y hasta entonces, si Dios quiere.